Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de exponer su palabra. Quiero que levante la mano. Hace como un mes, 3 semanas, me tocó predicar. ¿Alguno estuvo aquí? O levanta la mano el que no estuvo. Le voy a invitar, para poder entrar en contexto de lo que vamos a hablar, a que busquen Facebook Luis Urbina Reyes, y ahí está montada la prédica pasada. Ahí usted puede entrar en contexto y vamos a darle seguimiento a nuestro único mensaje, que es el único mensaje que Dios mandó a predicar, que es el Evangelio. Amén. Decía en el mensaje pasado que cuando yo llegué al Evangelio nadie me explicó qué era el Evangelio. El pastor supongo que asumió que sabía que yo sabía. Este debe saber. Si dijo sí a Cristo, debe saber lo que significa el Evangelio. Y yo estoy seguro que me bajo y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es Cristo? Y alguno tendrá su concepto, alguno tendrá su definición, pero la mayoría de lo que tenemos instalado en nuestras vidas es un evangelio de obras, un evangelio de hacer cosas para que Dios me apruebe. Y todavía no hemos podido ver el evangelio como lo ve Dios, la buena noticia. Y decía la vez pasada que para yo saber cuál es la buena noticia, tengo que saber cuál es la mala. ¿Cuál era la mala? Para que lo que me están diciendo ahora, yo sé que es bueno. Y dijimos de que cuando Adán pecó, nosotros quedamos incluidos en él. Y la muerte traspasó a todas las generaciones hasta hoy. Es decir, que cada uno de nosotros nacimos pecadores, nacimos malos, nacimos con una naturaleza caída. Y esa es una mala noticia. Bueno, para esa mala noticia hay una buena noticia. Y hoy quiero darle continuidad a esto. Esto es un poco el resumen de lo que hablamos la vez pasada. Y quiero continuar hoy. Y siempre que tenga la oportunidad seguiré hablando de esto, porque como es un tema eterno, nunca podremos terminar de hablarlo. Porque cuando nos muramos y entremos en la eternidad, ahí no vamos a conseguir el Evangelio. Según dice Apocalipsis 14:6, que el Evangelio es eterno. Amén. Entonces, para la mayoría de nosotros el Evangelio empezó cuando Cristo vino, o cuando yo recibí a Cristo, o cuando se derramó en el Pentecostés. Y resulta que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice el Señor. Amén. Entonces vamos a ubicarnos un momento en Colosenses 2:13. Mi respeto a los pastores que están aquí presentes. Decía en el primer servicio que cuando hay pastores uno se asusta, ¿verdad? Porque uno se imagina que todos los pastores son como era Luis. Y yo cuando empecé a iniciar el Evangelio, la importancia en la iglesia era conocer la palabra. Y entonces el pastor de una vez me incluyó en el instituto bíblico. Al primer año del Evangelio ya yo tenía un semestre en el instituto bíblico listo. Y era como el acelerado de aquel tiempo. Oye, Luisito, me decía Miguelito, no, ese es el propio. Todas las mamás querían que se casaran conmigo las hijas, ¿eh? Porque este era un prospecto en el Evangelio. Entonces cuando yo tenía como 4 semestres aprobados en el instituto, yo me sentaba allá a ver qué decía el predicador, con mi actitud de, vamos a ver qué es lo que dice este. Vamos a ver si este respeta las reglas hermenéuticas. Vamos a ver si este le da el título a mensaje. Vamos a ver si aplica una buena exégesis. Vamos a ver, y tratando de juzgar el mensaje sin recibir la vida que estaba en ese mensaje. Porque así son los que somos perfeccionistas, tenemos ese problema. Ese es un problema que nosotros tenemos. Que no podemos escuchar nada mal dicho, porque ahí se activa ese perfeccionista que está allá adentro, se equivocó. No era Josué. Y empezamos a juzgar, y por eso es que asusta cuando uno ve pastores sentados escuchando a uno, porque yo no sé cuántos están así como yo, pero vamos a confiar de que todos mis hermanos pastores van a recibir esta palabra de verdad, porque es una palabra que da vida. Amén. Porque no es la palabra de Luis, es la palabra de Dios. Te decía de que nosotros hemos enfrentado muchos problemas este año, ¿verdad? Que va a cerrar. La pandemia fue el más grande, un tema que cambió al mundo enteramente, lo cambió. Pero a los hijos de Dios quedaron igual, porque los hijos de Dios no dependen del mundo, ¿verdad? Sino que los hijos de Dios dependen de Dios.
Pero muchas veces uno en tiempo de crisis, uno dice, ¿qué predico? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Tal coronavirus, ¿qué predico? Entonces, si yo estoy buscando un mensaje que predicar cuando hay coronavirus, significa que el mensaje que yo venía dando no es un mensaje eterno, ¿no? Sino que es un mensaje que se acomoda de acuerdo a la situación de las personas. Cuando hay un solo mensaje que nos mandó a predicar el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Colosenses 2:13, ahí está la definición del Evangelio. Dice allí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué nos dio? Vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Perdonándoos vuestros pecados. Eso es lo más hermoso del Evangelio. Yo quiero que una persona me diga, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? Uno, ¿qué nos separa a nosotros de Dios? A nosotros lo que nos separa de Dios es el pecado. Usted se imagina una buena noticia que Dios te dice, no toma en cuenta el pecado. Ya perdoné el pecado. Ya no necesita nada. O sea, lo que me separaba a mí, que era el pecado, resulta que ahora Dios no lo toma en cuenta. Porque lo perdona. Lo perdonó antes de la fundación del mundo. El problema de nosotros los cristianos es que todavía no hemos vivido la libertad que nos da el Evangelio, sino que nos acostumbramos a vivir una vida de acuerdo al sistema en el cual entramos. Como yo les dije, yo llegué a un sistema. Yo ahorita me pongo a analizar, yo pienso, oye, pero ¿por qué el pastor a mí no me enseñó el Evangelio? Lo que me enseñó fue a orar, a ayunar, me enseñó fue a estudiar la Biblia, me enseñó, y me doy cuenta de que no fue el pastor, porque la mayoría de nosotros le echamos culpa al pastor, porque me enseñó mal. No fue el pastor, es un sistema. Tú entras a una iglesia y tú te encuentras con un sistema. Tú cuando estás en el mundo, el cristiano te dice, mira, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere salvarte. Y tú vienes contento con Dios. Pero cuando entras aquí en la iglesia, hay un sistema. Un sistema como que te envuelve. Y en ese sistema tú aprendes a hacer cosas propias de la actividad cristiana, pero no de Dios. Entonces muchos aprenden a estar en las congregaciones, pero no aprenden a vivir una vida en Cristo. Están en la congregación, pero no están en Cristo. Y entre ellos estaba yo, cuando tenía 5 años graduado en el Instituto Bíblico. ¿Ah? Un hombre lleno de doctrina, un hombre lleno de conocimiento, un hombre lleno de tantas, bueno, el versículo que no sabía lo inventaba. Jericó 2:15, tal cosa. ¿Por qué? Porque había dentro de mí un monstruo intelectual que se conocía todas las enseñanzas bíblicas, pero que nunca poseía la vida de Dios. ¿Cuál vida? Aquella que Él desató allí, cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Alguno aquí recibió la vida de Dios cuando Él vino a la iglesia? Cuando dijo, no, a partir de hoy me voy a portar bien y no voy a tomar más. No, ahora sí voy a buscar a Dios y voy a orar mucho. Y en ese momento recibió la vida de Dios. Según Colosenses, esa experiencia que dice es la mía. Dios me amó es cuando yo estaba pecando. Dios me amó es cuando yo estaba haciendo lo malo. Dios me amó cuando estábamos fornicando, cuando estábamos haciendo desastres en el mundo. En ese momento en que estabas en tu lodo cenagoso, ahí fue que Dios te amó. Y después que entramos a la iglesia, como que se nos olvida que Dios nos amó cuando estábamos muertos en pecado. Y empezamos a buscar la aprobación de Dios aquí adentro de la iglesia, basado en una obra mía y no en la obra que Él hizo. El Evangelio lo que hace es que nos recoge a todos a Cristo. Y por eso es que se hace tan fastidioso y tan terrible, porque nosotros somos orgullosos. Y cuando Dios te dice, yo no oigo tu oración, yo oigo es la oración de Cristo. Entonces a ti te pega, bien, y todas las veces que yo he orado, porque todavía no hemos entendido que nosotros somos aceptos en Cristo. Ese es el Evangelio, aceptos en Cristo. Y muchos de nosotros ofrecemos actividades a Dios basados en nuestras obras. Y el mismo Dios dice de que todas tus obras que tú dices justas, para mí son un trapo inmundo. Entonces yo le digo al Señor, yo te voy a presentar un ayuno. Y si ese ayuno sale de mí, usted sabe qué es lo que está recibiendo Dios. Un trapo inmundo. Por eso es que ninguno de nosotros es acepto a menos
que seamos aceptados en Cristo. ¿Recuerda qué fue lo que hizo Adán? Recogió a la humanidad. Un niñito que está naciendo ahorita, nace pecador. ¿Por qué? Porque desciende de Adán. Al descender de Adán, se hace pecador. Y al hacerse pecador, aunque no cometa ni un pecado, solamente por haber nacido, es un pecador. ¿Cómo puede esa persona hacer algo que le agrade a Dios si ya lo que él es en sí mismo desagrada a Dios? Dice el apóstol Pablo que nosotros antes de Cristo éramos hijos de ira. Nosotros caminábamos y había un bombillito rojo ahí que le decía a Dios: mátame porque soy malo, mátame. Y provocaba la ira de Dios. El problema que se presentó cuando Dios quiso matar a la humanidad, cuando Dios quiso matar a Luis y decir que Luis pague por su pecado, fue que él dijo: oye, pero si Luis, todo contaminado, muere por su pecado, cuando llegue ese olor aquí arriba, lo que voy a recibir es un Luis contaminado. Uy. Entonces no tiene sentido ni siquiera que mate a Luis. ¿A quién puedo escoger para que muera por él? Y cuando revisó en toda la humanidad, no consiguió a nadie. Entonces voy a tener que hacerlo yo mismo. Se hizo hombre, Cristo Jesús. Dios se hizo hombre y descendió a la tierra para ofrecer su vida. Y cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Él nos dio su vida. ¿Cómo lo hizo? Perdonando vuestros pecados. El problema es que a nosotros no se nos enseña esto, sino que inmediatamente después que entramos en la iglesia, vemos que cada uno intenta comprarle a Dios el favor. Está tan comprometido con Dios porque lo salvó, que no, ahora tengo que ayunar, ahora tengo que orar, ahora tengo que entregar ofrenda, ahora tengo, porque es que le debo a Dios. Sin darnos cuenta de que no debemos nada, porque hubo uno que absorbió toda la ira de Dios. Cuando dijo: voy a matar a la humanidad, se encontró a Cristo. Y dijo: a este perfecto es que voy a castigar. Y desató toda la ira que yo merecía sobre Cristo. Cuando Cristo recibe toda la ira, toda la deuda de nosotros fue pagada. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? Hace 2000 años. Dice el apóstol Pedro: el cordero fue inmolado antes de que todo fuera creado. Es decir, que antes de que tú pecaras, ya Dios había pagado la deuda. Antes de que se generara la deuda, ya estaba el pago, que es Cristo Jesús. Por eso es que habla de que Él perdonó todos vuestros pecados. No, pastor, todos hasta que llegamos a Cristo. Después de ahí tú eres responsable. No, todos. Porque antes de que tú nacieras, ya la ofrenda estaba allí. Ya el Cristo estaba allí. Ahora, el sistema a nosotros nos echa a perder. Porque daba el ejemplo esta mañana de unos científicos que hicieron un experimento y metieron en una jaula a 5 monos. Y en el medio de la jaula pusieron una escalera y pusieron unos cambures allá arriba. Y vino un mono y se subió a las escaleras para comer cambur. Y cuando los científicos vieron esto, agarraron una manguera con agua fría y empezaron a mojar los monos que estaban abajo. Con el tiempo, los monos entendieron: oye, cada vez que uno de nosotros sube, nos mojan, chicos. Nos vamos a bajar, que vaya subiendo, lo bajamos. Cuando iba un mono subiendo, lo bajaban y le daban una paliza. Los monos dijeron: oh, no vale, cada vez que uno de nosotros agarra un cambur, estos científicos nos mojan. Y empezaron a impedir de que este mono bajara aquellos cambures. Así se fue corriendo el tiempo, que ya llegó un momento en que ningún mono subía, porque ya sabía lo que venía. Los científicos sacaron un mono viejo y metieron un mono nuevo. ¿Qué hizo el mono nuevo? Subió la escalera y los otros 4 monos lo bajaron a palo. Así este mono se acostumbró también a no subir la escalera. Sacaron otro mono viejo y metieron a otro mono nuevo. Y el mono nuevo subió. ¿Y tú sabes quién fue el primero que le cayó a palo? El mono que había entrado anteriormente, más los otros 3 veteranos. Todo el mundo se empezó a caer a palo ese mono. Y así fueron sacando mono por mono. Metieron un mono nuevo, sacaron el viejo, un mono nuevo, sacaron el viejo. Y cada mono nuevo que entraba recibía esa paliza de los demás. Hasta que por fin todos los monos aprendieron y ninguno se subió. Ninguno supo por qué le pegaron. Ninguno de los monos que estaban allá adentro sabía por qué le daban esa paliza.
Pero si usted le pregunta a uno de esos monos, oye, pero ¿por qué le dan una paliza al mono nuevo? El mono dice, yo no sé, aquí siempre se ha hecho así. Así nosotros entramos en el evangelio y empezamos a acostumbrarnos. Y cuando el pastor dice, Dios va a bendecir a tu familia, sale corriendo uno y pone una ofrenda aquí adelante. ¿Y por qué estás haciendo eso? Yo no sé, yo vi que fulanito lo hizo y yo también lo hago. O te dice, hermano fulano, ore por tal cosa. Amantísimo Padre Celestial, omnipotente y fuerte. ¿Por qué dices así? Porque así ora fulanito. Entonces el sistema te va envolviendo en lo que nosotros llamamos religión, que no es vida de Cristo. La religión, ¿qué es? Cuando tú haces las cosas por ti mismo y por tu propia fuerza, incluso el bien. Porque nosotros a veces cuando pensamos en el yo, pensamos en las obras carnales, en las cosas malas, en el pecado. Pero yo puedo hacer el bien con mi yo. Y por eso es que los Gálatas recibían la reprensión de Pablo diciendo, ¿cómo que ustedes están haciendo el bien por su propia fuerza, chicos? Y la gente cree que Dios está regañando a los Gálatas porque pecan. Dios no regaña a los Gálatas porque pecan. Dios regaña a los Gálatas porque no están confiando en Cristo. Porque están haciendo su ayuno, su oración, confiados en ellos y no en Cristo. Confiado en la cantidad de pasión que le ponga, confiado en la cantidad de horas que haga, confiado en la actividad que él haga y no basado en la realidad eterna en la cual nosotros fuimos sumergidos. ¿Cuál es la realidad eterna? Que nosotros somos aceptados solo en Cristo. Por eso es que iniciamos, estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Luis Urbina, ¿no? En Cristo Jesús. Así como Adán absorbió a todos los hombres de la tierra, ahora Cristo absorbió a todos y cada uno de los que están sentados aquí. Y son aceptos por Cristo. Eso significa, mi hermano, que cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, Él ve a Cristo. Dice, oye, este me debe, y está vivo, voy a matarlo. No, está muerto. Cuando revisa el expediente, ¿cuándo lo maté? En Cristo. Porque Él murió por todos nosotros y nos entregó vida cuando nosotros estábamos muertos en pecado. Pero los paradigmas de la iglesia nos envuelven en lo que nosotros llamamos religión. Y la religión, si usted busca la palabra religión, significa repetición como intensidad. Y ligare significa ligaduras, ataduras. Amarrado firmemente, eso es lo que causa la palabra religión. Unas ataduras tan terribles que cuando tú dices, uy, no he orado hoy, te sientes malísimo. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo por religión. No lo estás haciendo porque es la vida que recibiste de Él. La vida que conduce tu humanidad debe ser la que Él te dio. No la que tú imprimes fuerza para tratar de ser aprobado en Cristo. Porque tú eres aprobado solamente por la ofrenda que Él entregó. Por Cristo Jesús. Él es la ofrenda perfecta. Por eso es que a muchos se les hace fastidioso oír de Cristo Jesús. Viniste a hablar otra vez Cristo, 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 Cristo. Es que no hay otra. La única manera de ser aceptado es por Cristo. Si alguno cree que Dios lo bendice porque Él da mucho, porque Él ofrenda mucho, porque Él ora mucho, está haciendo las cosas basado en lo que Él está haciendo. Y no en que Cristo conquistó todo para nosotros. Porque dijimos de que el nuevo pacto, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, ¿te acuerdas cuando la Santa Cena el Señor se sentó ahí y dijo, tomad, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto, hermano? No sé qué es eso. Antes de que el mundo fuera creado, el Padre y el Hijo se sentaron a conversar y dijeron, te voy a dar un regalo, Cristo. ¿Qué me vas a dar, Padre? Todas las cosas. Mi propósito va a ser que tú seas el centro de todas las cosas. ¿Dónde estaba el hombre ahí? En ninguna parte. La conversación era, ¿y cómo hacemos para incluir a Luis Urbina ahí? ¿Cómo hacemos para que Luis Urbina sea bendecido igual? Bueno, vamos a incluirlo en Cristo, pues. Cuando tú ves toda la palabra, el Antiguo Testamento y todo ese poco de promesas, no son para ti, son para Cristo. Lo que pasa es que como tú estás en Cristo, te haces coheredero con Cristo. Entonces tú lees ahí la palabra que pídeme y te daré por herencia a las naciones y te metes a orar, Señor, tú dices que te pida y tú me das por herencia a las naciones. Eso no es para ti.
Eso es para Cristo. Ah, pero estoy en Cristo. ¿Qué hago? Poseo las riquezas de Cristo. Ese es el evangelio. Estar en Cristo es tener la vida eterna de Cristo. Ahora, esto no se comprende tan fácil. Para tú entender esto, tienes que tener la vida eterna. Si hay alguna persona nueva que está llegando aquí, fastidia ahí al que lo trajo, su cuñado, su familiar que lo trajo, fastídialo ahí. Oye, mira, yo quiero que tú me expliques esto, porque yo necesito tener vida eterna para comprender estas cosas. Porque si tú ves cuando el Señor empezó a sacar los cambistas del templo y los sacó de allá, ¿qué dijeron los discípulos? Ah, esto fue lo que dijo David, el celo de tu casa me consume. Si nosotros lo leemos, nosotros decimos que es David. Pero estos eran entendidos y sabían que se refería a Cristo. Porque toda la escritura del Antiguo Testamento es la sombra de lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que tú vives ahora? Que posees todas las riquezas eternas que están en Cristo. Ese es el evangelio. El evangelio es que ya tú eres aceptado, porque lo que te estaba separando de Dios, que es el pecado, ha sido perdonado. Y no conforme con eso, Dios te da la vida del propio Jesús. El problema está en que nosotros como creyentes, cuando empezamos a caminar, no leemos la palabra. Nosotros escuchamos lo que dice fulanito, y a partir de ahí empezamos a generar nuestras propias doctrinas. Mi pastor decía que a veces tenemos ese espíritu de paraulata. El pichón de paraulata está ahí y viene un gavilán a comérselo y él abre la boca. Porque cree que lo que le da es comida. Y tú le metes la mano. Porque él está pendiente de tragarse todo lo que venga por ahí. Entonces muchas veces nosotros, nuevecitos que llegamos, tú escuchas a cualquiera y todo te lo come. No puedes comerte todo. Tú tienes que pedirle a Dios que seas alimentado con su palabra. Porque ahí es donde se generan las estafas. Las estafas de las religiones. ¿Usted sabe cuál es la única religión que no le pide nada al hombre? El evangelio. Porque Dios sabe que somos malos. Y en vez de pedirnos, lo que hace es que nos da a su hijo. Dice, como tú eres malo y si yo te mato a ti, eso no paga nada, voy a pagarlo yo, mi propio hijo. Ah, pero ahora tú tienes que creer que estás en mi hijo. Y si tú estás en mi hijo, entonces vas a caminar con la vida de mi hijo. Y se cumple lo que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para muchos es una meta, pero para muchos de nosotros que estamos aquí ya es una realidad. Y yo digo, wow, o sea, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no soy culpable ante Dios. El enfoque en nuestras propias actividades es lo que nos hace perder de vista lo que Dios hizo. Como el perrito de Bob George. Porque tenía un perrito y se la pasaba jugando con el perrito y le tiraba la pelota. Y el perrito iba a agarrar la pelota y se la traía otra vez. Y él le tiraba la pelota. Y el perrito iba y le traía la pelota. Hubo un momento en que tiró la pelota y se fue por un matorral. Y el perrito se perdió, se desorientó. Y yo le decía, por allá, perrito, por allá, perrito. Y venía el perrito y le olía el dedo. El perrito no entendía. El perrito pensaba que el dedo le estaba señalando, allá, aquella mata. Y venía el perrito. Le olía el dedo. No entendía el asunto. Y muchas veces a ti te dicen, mira, la oración es para conocer a Cristo. Y nosotros nos enfocamos en la oración, no en Cristo. Mira, el ayuno, vamos a hacer un ayuno y tú te enfocas en oler el dedo. El dedo te está señalando a Cristo. Todo lo que tú hagas debe señalarte a Cristo. Pero si tú te enfocas en la danza, en tocar, lo que hace es que te tripeas la canción tú solo, pero Cristo no recibe nada. Porque no estás creyendo la esencia del evangelio. Cristo es todo. Cristo lo es todo. Porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Este soy yo. Este es Cristo. Yo estoy dentro de Cristo y Cristo está escondido en Dios. Cuando venga el diablo, ¿con quién se va a encontrar? ¿Con quién se va a encontrar el diablo? ¿Qué hago yo peleando con el diablo? Esto no es tarea mía.
Ya Cristo lo venció. Y yo estoy escondido con Cristo en Dios. El diablo me va a buscar a mí y no se consigue sino a Dios. Y si llegara a vencer a Dios, mire qué herejía estoy diciendo, se va a encontrar con Cristo. Y si llegara a vencer a Cristo, bueno, ahí es donde me encuentra a mí. Yo no sé si eso se podrá hacer. ¿Se podrá hacer eso? Entonces, ¿cómo yo dudo de mi salvación? ¿Cómo yo dudo de eso? Porque muchos andamos asustados. Me voy a perder esta cosa, ya va. Le estoy hablando aquí a personas que han recibido el testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios. Si usted no ha recibido el testimonio del Espíritu Santo de que es hijo de Dios, usted necesita decirle a Dios: Señor, yo quiero creer esto, dame la vida eterna. Pero si usted ya dijo: no vale, yo soy de Cristo, y el Espíritu Santo le habló y le dijo: tú eres hijo mío, usted tiene que estar seguro de que está en Cristo. Porque como le dije, muchos estamos en las congregaciones, pero no en Cristo. Y estamos practicando cosas, pero no estamos en Cristo. Porque el evangelio se ha vuelto otra religión más. Otra religión en la cual mi esfuerzo vale más que el esfuerzo que hizo Cristo. Y ya vamos a entrar cómo es esto, porque ahí es donde empieza la batalla entre la ley y la gracia. Que Cristo, cuando descendió en forma de Espíritu Santo y empezó a habitar en nosotros, y empezó Él a vivir en nosotros, y Pablo lo empezó a enseñar así, muchas personas se levantaron y empezaron a decir: oye, este Pablo está loco, pana. Este Pablo está enseñando a la gente que hay que pecar. Romanos 3:10, búsquelo. Hay muchos que están calumniando de mí, están diciendo que yo dije que hay que pecar. No, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a perseverar en él? Porque hay una parte de la gracia que aún no hemos comprendido, y es su vida en nosotros. ¿Vamos bien? Hace un tiempo ya estaba viajando con mi esposa, fuimos de vacaciones para Barcelona, para estar por las playas de por allá, y fuimos sabrosos, pasamos unos días, y de regreso fui rodando 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora. Esa venta de queso estaba ahí, esa venta de queso, y aquellos chivos están allá. Cuando veníamos para acá no había chivos. ¿Para dónde vamos nosotros? Nos paramos en una estación de gasolina y le preguntamos al hombre: mira, voy para Caracas, ¿esta es la vía? No, mano, esta es la vía del Tigre. Vas para el Tigre. ¿De dónde vienes tú? De Barcelona. Devuélvete. Una hora para allá atrás, y en la curva de no sé qué cosa, da la vuelta ahí, ven y agarra a la derecha. Tal. Y bueno, todo este tiempo uno rodando y rodando y rodando por el camino que no es. Eso me pasó a mí en este camino. Rodando y rodando. Ay, sí, el pastor Luis. Sí, el summa cum laude del instituto. No, ese es el propio, ese es el que predica. Sí, tenía todos los conocimientos, pero iba rumbo al Tigre. No iba rumbo a Cristo. Estaba totalmente fuera del camino, porque muchos estamos dentro de la religión, pero no dentro de la vida. La vida que da Cristo. Cristo es el único que puede dirigirnos a nosotros. Siempre que nosotros pensemos en que el camino que yo tomé es el correcto, Dios me va a presentar a Cristo. Este es el camino. El camino es Cristo. Entonces, esa gasolinera le hace falta mucho de nosotros. Esa gasolinera donde está el hombre y te dice: no vale, no vas por el camino correcto, hermano. El camino correcto es confiar en Cristo, porque Cristo es el centro de todas las cosas. El propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. A eso se le llama gracia. Esa es la gracia de Dios. Esa gracia, palabra gracia, que a veces, a muchos no, eso está muy raro. Cuidado, no hablen de gracia. No hablar de gracia es no hablar de Cristo. Porque la única manera de yo ser aprobado es que Cristo me sustituya a mí. No tengo otra solución. Él me tiene que sustituir a mí y Dios tiene que verme a través de Él. Pero esta palabra no es fácil de recibir, porque el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos, en pedregales, el sol la quemó y parte cayó en buena tierra, ¿verdad? O sea, de un 100%, solamente una cuarta parte entiende esto. Del 100%, solamente el 25% entiende que Cristo es todo.
y que tú no eres aprobado, sino por Cristo. Ahora, ese que lo entiende, vive en una paz tan extrema que no tiene que esperar morirse para decir, oye, no, cuando yo me muera ahí en la eternidad, ahí sí voy a tener a Cristo. No, ya tiene a Cristo aquí. El que lo entiende, vive a Cristo aquí, en la tierra. Y las verdades eternas lo gobiernan. Eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque el apóstol Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que son eternas. No pongas tu mirada en las cosas de la tierra, pon las cosas, tu mirada allá donde está Cristo sentado, porque tú estás sentado ahí con Él. Decía la pastora Elena, todo lo que ocurre aquí debajo del sol, es problema, vicisitudes, pero nosotros no vivimos debajo del sol. Nosotros vivimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Difícil es vivirlo. ¿Por qué? Porque para vivirlo, Dios tiene que mostrármelo. ¿Por qué Israel no pudo ver eso? Dice que tenían un velo, el velo del antiguo pacto. Que Moisés cuando bajó, su rostro resplandecía tanto que los israelitas le tenían miedo y no, tápate mejor. Y él se tuvo que tapar esa gloria que desvanecía, decía, es una gloria del antiguo pacto. ¿Sabes lo que es el antiguo pacto? El antiguo pacto es cuando tú haces las cosas por tu propia cuenta. Vas a la Biblia y dice, aquí dice que tengo que orar, y vas a orar porque la Biblia lo dice. No vas a orar porque sale de tu espíritu, sino que vas a orar porque está escrito ahí. Y haces las cosas porque están en un libro de manual, pero no porque es la vida que emana del Espíritu Santo. Y para ilustrarle esto, hablaba de que mi esposa cuando empezó a manejar, la profesora empezó a darle clases y la profesora le decía, cuando venga una curva, tenés que reducir la velocidad. Y ella tenía la duda, pero ¿cómo hago? ¿Cuánto sé? ¿Cuánto sé que tengo que doblar? Porque si yo doblo y me doy la vuelta completa, y la profesora le decía, no vale, la vía te dice, el mismo carro te lleva a tú hacer, pero ella no entendía, ella decía, pero no puede ser, no puede ser. No puede ser, porque ¿cómo sé yo si le di mucho? Entonces cuando le di mucho, me volteé. Y si le doy mucho para allá, me monto en la acera. Y la profesora estaba así como toda loca. Yo pero no, es que no sé cómo explicarte, porque la misma vía te lo dice. Es una clase teórica y una práctica. Cuando a ella le tocó montarse del carro, ni se dio cuenta que estaba la curva. La propia vía la llevaba. Y ya sabía, la propia vía te lleva. Así es el que vive en el espíritu. El que vive en la carne busca el manual y dice, bueno, cuando viene una curva así son tantos grados, dale tantos grados. Y ve aquí, para girar una curva así son 45 grados. Se guía por el manual. Pero el que vive en el espíritu no se pone a ver ningún manual. Él vive por el espíritu. Él no anda pendiente de que si tiene que orar o no tiene que orar. Él simplemente ora por el espíritu. Él no tiene que venir el pastor a decirle, aquí hay que amar al hermano. No necesita eso. Él simplemente ama por el espíritu. Eso es el evangelio. La vida en el espíritu. La vida en el espíritu es cuando Dios a ti te lleva a hacer las cosas. Pero la mayoría de nosotros nos centramos a buscar en las escrituras qué es el mandamiento de hoy. Para yo cumplirlo hoy. Lo cumples hoy y mañana. Mañana busco el de mañana. Todavía no hemos entendido que nuestra vida es gobernada por el Espíritu. Esos son los dos regalos del Evangelio. Primero, ¿cuándo me amó Él? Cuando yo estaba muerto, ¿verdad? En pecado. ¿Qué hizo Él? Me dio vida. Y después que me dio vida, quitó lo que me puede matar otra vez, que es el pecado. Perdonó mis pecados. Como un muerto de cáncer, una persona que tiene cáncer y se murió. Imagínese usted en el plano, un muerto que se murió de cáncer. ¿Cuál es la solución para ese muerto? ¿Cuál es la solución? Ahí que usted lo ve muerto. Número uno, que resucite. Después que resucita, y si resucita con el mismo cáncer, en 2 meses se vuelve a morir. ¿De cuál es la otra solución? Que le quiten el cáncer. Esa es la solución que Dios nos dio a nosotros. Estábamos muertos en pecado. Viene Él y nos resucita con Cristo, pero ahora que estoy vivo, quita el pecado.
¿O cuántos de los que están aquí antes fumaban, tomaban y lo siguen haciendo después que están en Cristo? Después que están en Cristo, dejaron de fumar, dejaron de tomar. Y viene alguien y le pregunta la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para dejar de tomar? No sé, hermano. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que antes tomaba, ahora no tomo. O sea, es una vida. Es la vida de Dios. Y así tiene que abarcar la vida todas las áreas de nuestra humanidad. Porque dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Si hay algo que usted tiene que saber, es conocer. La mayoría de nosotros estamos buscando porque todavía no sabes que lo tienes. Es como el hombre que era un hombre pobre en Estados Unidos, no tenía nada, sufriendo todos los días para poder comer. Y viene el Estado y le dice: oye, sospechamos de que en el terreno de tu casa hay petróleo. Queremos hacer un convenio contigo. Permítenos explorar ahí para ver si hay petróleo. Y él dijo: bueno, pero no tengo nada que perder. Ya permití que abran ahí. Resulta que de la noche a la mañana, pastor, el hombre se volvió rico. De la noche a la mañana, porque consiguió el petróleo allá adentro. La pregunta es: ¿ese hombre fue rico en ese momento? ¿Fue en ese momento que se convirtió en un hombre rico? No, ya él era rico, lo que pasa es que él no sabía, porque no había descubierto las riquezas que estaban allí. Así vivimos muchos de nosotros, ricos, pero vivimos una vida de pobre, porque todavía no sabes que todas las cosas te fueron dadas. Y hasta ahora estás buscando esas cosas. Y el problema de nosotros son nuestras canciones. Que decía un pastor: nosotros decimos más mentiras con lo que cantamos que con lo que decimos. Cuando cantamos nos volvemos más pecadores. Sí, usted está tocando ahí la guitarra y todo el mundo llorando: ¡ay, qué adoración tan tremenda! Y lo que está declarando son canciones, como decía el pastor Ortiz, matafe. Son canciones de despechados cristianos, ¿no? Espíritu de Dios, ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí, Espíritu de Dios. Cuando tú dices Espíritu de Dios, ven sobre mí, ¿qué estás diciendo? Que no está en ti, que está fuera de ti, que Él está por allá arriba y Él necesitas que Él venga. Porque todavía tú no sientes que caminas con Él. Y siempre estamos cantando canciones de despechado. Estoy cansado del camino, estoy sediento. Y Cristo no dijo que cuando tomas de Él no tienes sed jamás. Que cuando comes de Él no tienes hambre jamás. Señor, dame hambre por ti, dame hambre por ti. Si declaras eso, no tienes a Cristo, no has comido a Cristo. Porque el que come de Cristo no tiene hambre ni sed jamás. Esa es la solución que Dios le dio a la humanidad, y en la cual todavía nosotros no hemos podido entrar por culpa de los paradigmas, por culpa de la religión, por culpa de que nosotros mismos hemos hecho del evangelio un manual de pasos, en el cual yo si hago esto con esto, y uno aquí con acá, activó y se activó la bendición. ¿O no le han enseñado eso? En la obediencia está. ¿Te han enseñado eso? ¿En la obediencia de quién? De Cristo. Como yo estoy en Cristo, obtengo la bendición. Es en su obediencia. Porque si la basas en la tuya, hoy la vas a hacer, mañana no. Entonces Dios te tiene que quitar mañana la bendición, porque tú estás conviniendo con Dios de que si yo te obedezco, tú me bendices. Esa es la base del antiguo pacto. Eso fue lo que dijo Israel. Todo lo que tú digas yo lo haré. Todo lo que yo diga lo hará. Vamos a ver si funciona, pues. Por eso es que dice el escritor de Hebreo que por eso se halló que el antiguo pacto era ineficiente, porque el hombre era demasiado malo y la ley era demasiado alta. Entonces, ¿cómo tú haces para cumplir la ley de Dios? Si es tan alta, no puedes. Tienes que confiar en uno que sí la haya cumplido. ¿Quién es? Cristo. Y entonces tú te metes en Cristo, y al estar en Cristo te vuelves acepto en el amado. ¿Por qué te acepta el Señor? ¿Por qué te acepta el Padre? Porque estás en Cristo. No hay otra. ¿Ve cómo esto entonces golpea el orgullo humano?
Yo pensé que era yo, que Dios me bendeciera porque yo lo buscaba mucho. No, si Dios permitió que tú lo buscaras mucho, eso también es un regalo. Eso también es un regalo. Que Dios pone en ti la gana de ir a la Biblia, la gana de orar. Es Dios que lo hace, es Dios. Porque el hombre se halló que no tenía nada. Era un trapo de inmundicia, toda la justicia que el hombre podía ofrecerle a Dios. Un trapo de inmundicia. Entonces necesitamos volver al principio. ¿Cuál era el principio? En que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo. ¿Quieres ser aprobado? Necesitas cambiar tu vida por la de Cristo. Eso es el evangelio. Que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es un asunto de entonces ver. Porque nosotros cuando nos hablan la palabra evangelio, de una vez, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque como ahí dice, el evangelio de Marcos, el evangelio de... Creemos que eso es el evangelio. El evangelio no es eso. Eso es parte del eslabón del propósito de Dios. Pero el evangelio es que Cristo, el resucitado, vive dentro de mí. Eso es el evangelio. Y como Él vive dentro de mí, entonces todas las cosas que yo haga es como que si soy Cristo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se expresa Cristo? ¿Cómo el mundo conoce a Cristo? A través de su cuerpo, su iglesia. Si sigue Luis Urbina viviendo su propia vida, jamás va a expresar a Cristo. Tiene que Luis Urbina vivir la vida de Cristo. Y así cada uno de los hermanos a los cuales Dios le ha dicho, tú eres mi hijo. Empieza a vivir la vida de Cristo. ¿Cómo hago para empezar a vivirlo? Dame la fórmula. ¿Cuántos ayunos, cuántas oraciones? No, eso no tiene nada que ver con oraciones ni ayunos. Eso tiene que ver con la revelación de Dios a tu vida, que solamente se logra por fe. A Dios nadie lo puede tocar, nadie lo puede oler, nadie lo puede ver, nadie lo puede gustar. Entonces, ¿cuál es la única manera de relacionarte con Él? Creyendo, hermano, por fe. Porque si vas a buscar una evidencia, apenas Él me toque y siente un escalofrío, es que está, no, Dios no se puede, no se guía así. ¿Qué significa eso? Que Dios no va a tocar a la gente para que se escalofríe. Sí puede hacerlo, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero para relacionarte con Él, solamente es a través de la fe, a través del creer. Tú solamente ves ahí lo que dice la palabra y tú dices, oye, tengo la vida de Cristo, porque cuando yo estaba muerto, Él me dio su vida. ¿Y cómo lo hizo? Perdonando mis pecados. ¡Wow! Y cuando tú te ves así, empiezas a vivir una vida conforme a la eternidad, a lo que está allá arriba. Puesto los ojos en lo que está arriba. Y puede haber coronavirus, pandemia, puede haber lo que sea, pero tú vives de acuerdo a lo que está allá arriba. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Qué poderoso es el evangelio. ¿Conviene o no conviene? ¿Conviene cambiar la vida por Cristo o no? O decimos, no, Señor, yo no quiero todas las cosas. Yo quiero las mías, las que yo trabaje por ellas. Las tuyas no. Evalúe para que vea que, como dice el Señor, aquel hombre que vendió todo lo que tenía, porque dijo, no, esta perla es la que yo quiero. Y cambió todas sus cosas por esa perla. Ese es Cristo. Entonces fíjense que el propósito maravilloso que Dios tiene para con nosotros es matarnos. Les decía a los hermanos, ¿cómo hacemos nosotros para predicar el evangelio? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y viene el hermano contento, nuevecito. Oye, yo quiero que el pastor Luis me diga cuál es el propósito maravilloso para mi vida. Y viene el pastor Luis y se para. El propósito maravilloso para tu vida es que te mueras para que Cristo viva. Ajá. Entonces, oye, eso golpea, hermano. Eso solamente se puede entender por la vida eterna. Pero cuando tú ves lo que dice Cristo, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la ganará para la vida eterna. Tú dices, no, Señor, mátame. Claro que sí, ya no quiero ser yo. Por eso es que Ana cantaba, mira, como el alfarero, mira, rómpeme, Señor, rómpeme, rómpeme y hazme de nuevo. Aunque por otro lado Dios dice, no te entiendo porque ya te hice de nuevo en Cristo. Lo único que tienes que hacer es creerlo, creer de verdad que Cristo es tu vida, porque Cristo pagó la deuda antes del que pecado se hubiera generado.
pero nosotros somos expertos pescando pecados. ¿Verdad que sí? Él dice que Él perdona los pecados y los arroja al fondo del mar. Y después que están en el fondo del mar, venimos nosotros con una caña y lo sacamos. Pequé esta mañana, Señor. Perdóname. Le presento ese pecado pescado. Porque soy yo el que lo voy a buscar. ¿O no hacemos eso cada vez que fallamos? ¿Verdad que sí? Cada vez que pecamos decimos, Señor, perdona mi pecado. Todavía no hemos entendido que hemos sido perdonados. Mira, tú cuando no tienes dinero, te enseña, el pastor te enseña. Si no tienes, declara que tienes. Confiesa que tienes. Si eres débil, confiesa, ¿qué? Que soy fuerte. Si estás triste, confiesa que eres feliz en Cristo. Si has cometido pecado, confiesa el pecado. ¿Qué es eso? No entiendo. Si me estás mandando a caminar por fe, donde estoy declarando las verdades que Dios conquistó para mí, cada vez que peque tengo que confesar que he sido perdonado. Porque esa es la verdad. Entonces cuando peco voy a Cristo y le digo, Señor, pequé, me siento mal, pero gracias porque he sido perdonado. Gracias porque el Evangelio trajo perdón para mí. ¿Cómo se le llama eso? Gracias, pastor. ¿Cómo se le llama eso? Gracia. Gracia. Eso es gracia. Un regalo que yo no merecía. Un regalo que, oye, por más bien que trato de portarme, no lo alcanzo. Ni David, pues, que es el hombre más perfecto del Antiguo Testamento, conforme al corazón de Dios. Y no alcanzó la paz que Dios te ha dado a ti. Ahí estará David en su lecho allá en la eternidad diciendo, oye, Padre, yo quería conocer eso que está conociendo mi hermana Vicky. Yo quería conocer esto, ¿vale? Tuve que morirme para que tú me lo dieras, ¿eh? Todo lo que tú puedes disfrutar aquí. Porque hay muchos que quieren ser como Gedeón, como Moisés, como Josué, y quieren el espíritu de quién sé yo, qué persona. Y ellos allá están clamando ser como nosotros. Oye, vale, yo quiero esa vida que tiene el pastor Wilson. Está Josué ahí pidiéndole al Señor. Yo quiero esa vida. ¿Por qué no me la diste a mí cuando yo estaba en la tierra? ¿Eh? Ve cómo Dios es tan maravilloso. Y estamos en el mejor momento. Porque estamos en el momento en el cual el nuevo pacto se ha hecho efectivo para nosotros. Todas las riquezas y la gloria que han sido parte de la eternidad, ahora está a la disposición nuestra. Porque dice el apóstol Pablo, bueno, creemos que fue el apóstol Pablo, el escritor de Hebreo, ¿verdad? Que ahora estando ya presente Cristo, las cosas del antiguo pacto son figuras que se reemplazan por lo verdadero, que es Cristo. Todo lo que usted lee en la antigüedad, en la Biblia, te sirve para reflejar lo que es Cristo. Es la sombra, tú ves la sombra ahí y tú no vas a decir que esa sombra es Luis. Eso es lo que causa la sombra. Esa es irreal, tú la tocas allí, pero el verdadero está aquí parado. Entonces tú ves a Cristo aquí y ves toda la sombra por allá. Toda la sombra es el Antiguo Testamento. Hasta Adán. Porque dice que Adán es sombra del que había de venir. ¿De dónde salió Eva? De la costilla de Adán. ¿Dónde estaba Eva? Cuando Adán estaba poniéndole el nombre a los animales, ¿dónde estaba Eva? Adentro de Adán. Fíjense cómo esto es figura del que ha de venir. Cristo. ¿Dónde estaba la iglesia? Dentro de Cristo. Ahora hemos sido hechos uno con Él. Por eso es que somos su cuerpo. Entonces cada vez que a ti te digan, no, la iglesia está mal, la iglesia está manchada, ¿sabes qué es lo que están diciendo? Cristo está mal, Cristo está manchado. Porque es el paradigma, pues, porque lo escucha de aquí, de por allá, y el mono le cae a piña al otro mono, pues. Porque todavía no ha entendido de que nosotros hemos sido hechos perfectos con una sola ofrenda. Dice el escritor de Hebreo, con una ofrenda hizo perfectos por 2 días, para siempre. Hizo perfectos para siempre. Usted es perfecto para siempre. Porque está en Cristo. No hay otra, es porque está en Cristo. Entonces conviene
¿O no conviene cambiar nuestra vida por la de Cristo? Claro que sí, porque en Él me vuelvo coheredero de todas las riquezas y toda la gloria que le van a entregar a Él o que le fue entregado una vez que Él venció la muerte y el pecado. Amén. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Qué tremendo. Yo discuto con mi esposa sobre las canciones y nos ponemos a ver qué hacemos aquí con esta canción. Vamos a cambiarle esta letra, porque es que esta dice, ven espíritu, vamos a decir, fluye espíritu, porque Él está dentro de nosotros. Y empezamos a ver la letra hasta que llega y la voz nos habla, ¿no?, del Señor. ¿Qué sentido tiene que cambies la letra? Que cantes una canción bien que dice, declara tu realidad en Cristo, y la cantas con tu boca, pero no la vives. No tiene sentido entonces. Así cambié la letra, le puse ven, en vez de ven espíritu, le puse fluye espíritu de mí. Y lo canto, fluye espíritu de mí. Pero cuando estoy en oración, ven Señor, ven sobre mí, Señor, ven sobre mí. Entonces no tiene sentido cantar una cosa si lo que yo vivo es otra. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que Dios quite el velo y nos permita ver la realidad eterna en la cual yo fui sumergido en Cristo. Porque a Israel le fue quitado el velo, pero ellos siguieron así. El velo no está, pero siguieron con los ojos cerrados. Así estamos muchos de nosotros. Para Cristo, ahí no hay velo. Ahí no hay velo. Usted anda en la plenitud de Dios, pero yo soy el que no quiero ver. Y todavía, a pesar de que a mí me dice ahí la palabra de que estoy completo en Cristo, me siento incompleto. Me siento mal cuando no lleno las expectativas de Dios. Cuando Dios dice son 2 horas diarias y tú te lo pones como 1 hora, te estableces esa ley porque para ti es una ley. Cuando usted hace las cosas por ley se vuelven pesadas, pero cuando deja que sea Cristo, tú no vas a darle 2 horas diarias a Dios. Toda tu vida es de Dios. Decía mi esposa ahí, de que todo lo que usted hace es espiritual, porque usted es espiritual. Ya usted no tiene vida secular, ¿sabía? No, yo en lo secular trabajo esto, pero en lo espiritual soy pastor, pero en lo secular hago esto. No, hermano, usted no tiene vida secular. Usted en lo espiritual es profesora Dori, y en lo natural también es profesora. Porque el ser espiritual no es una actividad que yo haga, es una naturaleza. Si yo soy espiritual porque tengo la vida de Dios, entonces todo lo que yo hago es espiritual. Incluso cuando regaño a Sebastián, pues, lo regañé, a lo mejor me pasé y tengo que ir a decirle a Dios, oye Señor, fallé otra vez, gracias porque soy perdonado, pero debo entender de que todo lo que hago es espiritual, porque yo soy espiritual. Estoy en Él y al estar en Él, entonces me convierto en Él. Porque esa es la fusión que trae el Evangelio. Él y yo somos uno. Véalo así. Así como tú dices, pastor, que eres uno con tu esposa, ¿verdad? Y todo lo que hagan a tu esposa, tú dices, me lo están haciendo a mí, porque ella es uno conmigo. Así tenemos que vernos uno con Dios. Y saber que todo lo que le está pasando a Dios, a ti, es a Dios. Es a Dios. Porque eres uno con Él. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo logro yo esto? ¿Cómo lo logro? ¿Qué hemos estado diciendo? Dios tiene que abrir mis ojos. Dios tiene que darme revelación de esto para yo ser enamorado de Él. Que cuando yo lo vea, estoy enamorado de Él. Y hago las cosas porque estoy enamorado de Él. Porque el peligro que genera la gracia, el hablar este escándalo de la gracia, es que la gente dice, entonces no hago nada. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a decir? Ya soy salvo por gracia. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo antes de casarme, mi mamá me mandaba a limpiar el patio. Mira, hay mucho monte. Y yo iba bravísimo. Hay que limpiar el patio otra vez, vale. Y limpiar el patio bravísimo. Y lo hacía. Bravísimo. Cada vez que me mandaban a limpiar el patio, yo salía a limpiarlo, pero bravísimo. Hasta que me enamoré. Cuando me enamoré, le dije a Yomar, el sábado viene Jocelyn. Me voy a parar temprano a limpiar el patio.
Empecé a limpiar el patio. ¿Sabe quién hacía la comida cuando iba a Jocelyn? Yo no sabía cocinar antes, pero apenas me enamoré. No, yo cocino, yo limpio. Y cuando estábamos ahí, mira, limpié todo ese patio yo solito. Todo eso lo hice yo. ¿Y por qué? Porque tú venías. Quería que vieras eso limpiecito. El que se enamora de Cristo no tiene que estar, mira, que hay que orar, que hay que evangelizar, que hay que hacer. Esa es la ley. La ley te dice eso. La ley te dice, anda a limpiar el patio. Pero el amor te manda que tú lo hagas sin pensar quién te mandó y quién no. Porque es amor. Es recibir el amor de Dios. ¿Sabes cuánto te ama Dios a ti? ¿Sabes cuánto te ama? Te voy a dar la medida. Juan capítulo 17. Porque todos nosotros decimos, oye, si Dios me amara un poquito, si me amara por lo menos el 10% de lo que amó a Cristo, si Dios me amara el 50% de lo que amó a Cristo, yo sería feliz. Pero cuando tú ves la oración de Cristo en Juan capítulo 17, dice, Padre, dice Cristo, te pido por ellos, para que ellos puedan ver que como tú me has amado a mí, así lo amas a ellos. Entonces, ¿cómo te ama Dios a ti? Así como ama a Cristo. Es la misma intensidad. Igualito. Entonces, cuando Dios te ve a Cristo. Porque así como ama Él a Cristo, así nos ama a nosotros. ¿Quién nos dijo? El propio Cristo. Entonces tú tienes que salir de aquí diciendo, wow, soy amado por Cristo. Él me ama, soy feliz porque soy amado por Cristo. Y salga feliz, porque Él es su vida. Ahora usted no se imagina al Padre bravo con Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Tú te imaginas al Padre bravo con Cristo? Y poniendo una cara, Cristo. No te imaginas eso. Nunca te imagines al Padre molesto contigo así. Porque Él te ama tal como ama a Cristo. Amén. Por eso que estamos completos en Él. Aleluya. Glorifica al Rey y aplauda a Dios. Gracias, Padre. Queremos vivir esto. Queremos vivirlo. Tienes que abrir nuestros ojos, Señor, porque el velo no está. El velo no está. Lo sabemos, pero nosotros todavía no hemos podido ver tu amor. Entonces ayúdanos a verlo, a caminar en ese amor.